Bueno, el tema de hoy es detección de la radiación, ¿cierto? Eso es lo que vamos a enfocarnos hoy en nuestro tema. Y para hablar de detección de la radiación es importante que nosotros recordemos algunas cosas. Primero, que la radiación, el principal efecto que causa en la materia es que produce ionización. Resulta que esa ionización que se produce pues deja una huella o es completamente, completamente implícita a la cantidad de energía que ella transporta o a la cantidad de dosis que ella puede suministrar en el tejido o a la exposición que da en el aire, en el ambiente. Entonces, aprovechando esa característica, pues básicamente cuando hablamos de detección de la radiación, lo que vamos a hacer es aprovechar esa característica que la radiación tiene. O sea, vamos a aprovechar el efecto ionizante que tiene la radiación en la materia. Y de esa manera, pues midiendo el efecto, pues se pueden estimar las magnitudes dosimétricas que ya hablamos sobre la semana pasada y que son de gran utilidad dependiendo del campo de aplicación en el cual nosotros las utilicemos. Bien. Recordemos también algo importante, que la radiación es completamente invisible, inolora, no emite sonidos, ¿cierto? No la sentimos. O sea que nuestros sentidos, realmente nuestros sentidos, son completamente inútiles para detectar radiación. No tenemos ningún órgano que sea directamente sensible a la detección de la radiación. O sea, cuando hablo de directamente sensible a la detección, no estoy diciendo que no sea sensible a ella, que sabemos que el tejido es sensible a la radiación en determinada manera. Pero ninguno de nuestros órganos nos alerta o nos advierte que estamos en presencia de radiación. Es por esa razón que es necesario que diseñemos dispositivos, que diseñemos instrumentos, que diseñemos detectores de radiación, que permitan medir, que permitan detectar y cualificar la radiación presente. Entonces, básicamente eso es una de las funciones, o eso es, podría decirse que es la definición de lo que es un detector de radiación, ¿cierto? Es un instrumento o un dispositivo de medida que permite detectar y cuantificar la radiación existente. Entonces, ahí se han diseñado pues muchas clases de detectores, dependiendo de la tecnología que se ha desarrollado, dependiendo del tipo de material empleado para hacer la detección y cuantificación de la energía, pues nosotros tenemos detectores de diferentes clases que los vamos a ver más adelante. Vamos a ver que hay unos detectores de estado sólido, unos detectores gaseosos, ¿cierto? Unos detectores que aprovechan las propiedades también intrínsecas de la materia para ponerlas en beneficio de esa tarea que es la de detectar la radiación. Entonces, un detector debe proporcionar una respuesta o señal mesurable, precisa e inequívoca ante la presencia de la radiación. ¿Cierto? Y esa respuesta puede ser de varias formas. Puede ser una respuesta visual, por ejemplo, la placa radiográfica que siempre utilizamos hace mucho tiempo. Ese es un detector de radiación. Recuerden que la placa radiográfica básicamente lo que recibe es radiación y eso uno lo revela y entonces le da una información visual de qué hay allí. Y aprovechamos esa propiedad para el diagnóstico. En el caso de la detección como tal, nosotros tenemos detectores que pueden tener una alarma luminosa, una alerta luminosa. De hecho, el detectorcito que está aquí, él tiene un bombillito acá. Y cuando detecta radiación, ese bombillito alumbra. Hay otro tipo de detectores, que me instalan, me muestran una luz en la entrada de la puerta de una sala donde hay radiación o donde hay elementos radiactivos. Pero, entonces hay señales luminosas, señales visuales que nos permiten saber que hay radiación allí. O puede ser un impulso eléctrico medible,
Y con base en el tipo de detección, el tipo de impulso que se genere, pues entonces tenemos diferentes tipos de detectores y contadores. Hablemos un poquito de los fundamentos físicos de la detección de la radiación. Hablemos primero de una de las características o uno de los fundamentos físicos que se conoce como la eficiencia. Entonces, tengamos en cuenta que para que un detector funcione, pues recordemos que nos genere una respuesta, pues él está expuesto a radiación. Aquí tenemos, esta es nuestra fuente radiactiva, o sea, aquí está la radiación emitiéndose y este es el detector. Le llamamos foco al origen de la radiación. Puede ser nuestro tubo de rayos X o puede ser un isótopo. Así que nosotros vamos a tener en cuenta que allí en este detector, veamos que no toda la radiación emitida alcanza al detector. O sea, esta radiación que está por acá, que está en esta dirección, no va a alcanzar al detector. Y no toda la radiación que logra alcanzarlo coincide interaccionar y por lo tanto dar una señal. No toda la radiación que llega al detector interacciona con el detector generando señal. ¿Por qué razón? Algunos tipos de radiación se quedan solamente en la ventana. La ventana a veces funciona como filtro, pues cuando tenemos niveles de radiación demasiado bajos, recordemos que un espectro, cuando hacemos mediciones ambientales, la radiación ya ha interactuado con el aire, con otros elementos, entonces algunos tipos de radiación, algunos haces de radiación no van a lograr interactuar con el detector como tal, aunque lo toque. Entonces, nosotros a este tipo de eficiencia, gracias a esta cualidad, podemos definir una eficiencia extrínseca, que es la relación entre el número de partículas que llegan al detector y el número de partículas totales emitidas. Bien. Entonces, cuando hablamos de eficiencia extrínseca, es simplemente eso. ¿Cuántas partículas llegan al detector? Y eso dividido en la cantidad de partículas totales emitidas por la fuente. Tenemos otro tipo de eficiencia, recordemos también que no todas las partículas que alcanzan al detector consiguen interactuar con él y producir una señal. Bueno, ya lo vimos. Y entonces hablamos también de radiación intrínseca. Perdón, eficiencia intrínseca. Entonces, cuando hablamos de eficiencia intrínseca, estamos teniendo en cuenta cuántas partículas que interaccionan y dan señal. Número de partículas que interaccionan y dan señal, porque muchas partículas van a llegar aquí, pero no van a producir ninguna señal, porque no van a interactuar con los átomos del detector. Algunas partículas podrán incluso atravesar el detector sin interactuar con los átomos o interactuar básicamente con la lectura que se encuentra allí. Y el número de partículas que llegan al detector. Entonces esa razón, el número de partículas que interaccionan y dan señal y el número de partículas que llegan al detector, eso se conoce como eficiencia intrínseca. Entonces aquí vemos que para que ocurra la detección, pues debe la partícula radiactiva superar un umbral de energía para que se pueda ejercer esa detección. Eso tiene que ver con la eficiencia intrínseca. No todas las partículas que interactúan, no todas las partículas que llegan al detector, me van a originar una señal. Porque el detector mismo necesita que haya un punto de partida, o sea, un valor mínimo de energía a partir de la cual él va a empezar a hacer la detección. Y eso lo vemos con diferentes tipos de detectores. Hay detectores que uno tan pronto los pone a funcionar,
esos detectores pues empiezan incluso a registrarme radiación de fondo, y hay algunos detectores que uno los prende y ya de por sí están calibrados, están diseñados para que me anulen esa radiación de fondo, sino que empiezan a leer a partir de una energía que supere esa radiación de fondo. Otra de las propiedades que debe tener un detector, o otra de los fundamentos físicos que se tienen en cuenta, es el tiempo muerto. Es el tiempo muerto. ¿Qué es el tiempo muerto? El tiempo muerto no es otra cosa más que el tiempo en el que se hace la lectura. El equipo necesita, o el detector necesita, recuperarse para poder hacer una nueva lectura. Entonces podemos definir que el tiempo muerto es la separación temporal mínima para identificar dos pulsos o señales. Entonces tenemos el detector, recibe una señal, él inmediatamente lee, pero al llegar otra señal, no me va a dar una respuesta inmediata, sino que necesita a veces un periodo de recuperación. Y esa es otra de las características que uno a veces busca en los detectores. Aquellos detectores que tengan un tiempo muerto muchísimo más pequeño, pues son los que uno prefiere para hacer seguridad o para hacer monitoreo ambiental, porque me permite tener unas lecturas muchísimo más confiables. Hay otro aspecto importante que nosotros vamos a tener en cuenta, que es la resolución de la energía. Entonces, no todos los detectores tienen la capacidad de distinguir con precisión la energía de la radiación incidente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de detectores, muchos pensamos en el detector Geiger, ¿cierto? Es el más común, el que más hemos escuchado frecuentemente, el que más hemos visto en los documentales. Y ese detector Geiger, por ejemplo, no es capaz de determinar con precisión la energía de la radiación incidente. O sea, no únicamente me mide la cantidad de la radiación que llega, pero no me dice qué energía tiene. O sea que no me reconoce ni no me reconoce la calidad de las partículas que llegan a partir de la energía que él detecta. Un detector Geiger simplemente me muestra cuántas cuentas por minuto se están dando, o sea, cuánta ionización se produjo, no más. No me dice más nada. Hay detectores que tienen la capacidad de decirme qué energía está llegando. Me dice, tenemos una energía de tantos kilovoltios, kiloelectronvoltios, tenemos energía de tantos megaelectronvoltios. Y además de decirme la cantidad de energía que posee la partícula radiactiva, también me indica qué tipo de partícula es la que está generando esa interacción. Entonces me indica, es partículas alfa, esos son fotones, ¿cierto? Son partículas beta. Entonces, y ese tipo de detectores se conocen como espectrómetros. Se utilizan para hacer espectrometría, y más adelante vamos a ver unos tipos de detectores que sí tienen la capacidad de hacer eso. Entonces, cuando el detector es capaz de determinar la energía que está llegando, que está incidiendo sobre su ventana de detección o sobre su sistema de detección, entonces ese es un detector que me está haciendo espectrometría. Así que decimos entonces que la espectrometría es la medida de la energía de la radiación o de la partícula radiactiva que está interactuando con el detector. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando yo estoy hablando de partícula, incluso estoy incluyendo los fotones, a rayos X y rayos gamma. Si bien recuerdan, en la capacitación anterior hablamos de que ellos no tenían
masa, y yo los diferenciaba y siempre decía fotones y decía partículas para diferenciarlos unos de otros, pero desde el punto de vista físico ellos tienen un comportamiento dual. Ellos, aunque no tienen masa, también se comportan como partículas. Entonces, para esta clase, para esta capacitación, cuando yo hable de partícula, es indistinto si estoy hablando de radiación electromagnética, o sea, fotones X y gamma, o si estoy hablando de partículas alfa, beta, eh, protones, en fin. Entonces, recordemos, entonces definimos que la espectrometría, pues es la capacidad que tiene un equipo para poder medir la energía que la partícula radiactiva está entregando al detector. Y si además de eso, pues me genera un gráfico como el que vemos aquí, el gráfico de esa energía, de cómo se comporta con respecto a algún otro tipo de variable, o sencillamente si me muestra gráficos de diferentes tipos de energía, pues eso se conoce como espectro energético. Entonces la espectrometría es la medida de la energía de la radiación. Y el gráfico que se genera de esa medida de la radiación es lo que se conoce como espectro energético. Aquí tengo, pues, si recuerdan, en sus cursos básicos de protección radiológica o en sus cursos de física en la universidad, pues esto es un espectro de rayos X con diferentes tipos de energía. Y entonces, bueno, aquí tengo 1, 2, 4 gráficos, 4 espectros, pero cada curva de estas es un espectro de energía. Otra característica importante, otro de los fundamentos físicos importantes que debemos tener en cuenta es la sensibilidad, precisión y exactitud. Si esto fuera un curso presencial y con menos personas, pues si tuviéramos más tiempo, me gustaría parar y hacerle la pregunta, ¿qué es sensibilidad, precisión y exactitud? Porque a veces nosotros pensamos que son prácticamente lo mismo, pero no, hay muchas diferencias entre ellos. Entonces, la sensibilidad de un detector es su capacidad para detectar haces de radiación poco intensos. O sea, si yo tengo haces de radiación poco intensos, o sea, que tienen una muy baja energía, y el equipo es capaz de detectarlos, es un equipo bastante sensible. Pero ser sensible no implica que sea preciso. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando de la capacidad de dar un valor reproducible, poco variable y con la mínima ambigüedad posible. Eso es ser preciso. Entonces, cuando hablamos de que el detector es preciso, cuando tiene la capacidad de dar un valor que sea reproducible, o sea, que siempre que se encuentre ante el mismo tipo de radiación, la misma energía, la misma forma de radiación, me va a dar siempre el mismo valor. Con la menor variabilidad que tenga, o sea, que sea muy poco variable ese valor que me entrega, o sea, que las incertidumbres no sean muy grandes. A veces uno encuentra detectores donde le dicen a uno que la precisión está más o menos el 20%, y detectores que están entre más o menos el 10%, detectores que están entre más o menos el 5% de precisión. Entonces, mientras más preciso sea, pues es muchísimo más fiable el instrumento. Pero tenemos otra condición. Puede ser que tengamos un detector sensible y preciso, pero no quiere decir tampoco que el detector sea exacto. Cuando hablamos de la exactitud, hablamos de la rigurosidad de una medida con respecto a su valor real. Entonces, miremos aquí en la figura que tenemos aquí hay 4 casos donde se diferencia que es preciso, preciso y exacto. Bien. Tenemos 4 tipos de detectores. El detector A, que es el que me da esta señal. El detector B, que funciona en este rango, me da esta señal. Tengo un detector C y tengo un detector D. O sea, 4 detectores que estoy utilizando que tienen
que tienen, me generan un valor, me miden determinado valor ante determinados sucesos. Cuando hablo de sucesos o eventos, pues estoy hablando de la cantidad de radiación que recibe, entonces me produce internamente pues las ionizaciones y en fin todas las características que vamos a ver hoy para generarla. Bien. Entonces nosotros tenemos aquí que el detector C es preciso, o sea, me da un valor concreto y sin ambigüedad, pero no está exacto, no es exacto. El detector C es preciso, vean. El valor real del suceso es este, ese es el valor real. Si yo aquí puedo poner una escala, la escala que yo quiera, puede ser energía, puede ser dosis, puede ser cuentas por minuto, ¿cierto? Pero entonces, cuando medimos, el detector C me da, sí, una lectura muy similar, es concreto y sin ambigüedad, pero no es exacto. Está lejos, es lo que me detecta. Este valor detectado está lejos del valor real. El detector D no es ni exacto ni preciso. Mírenlo. Miren la curva de detección del detector D. Está lejos del valor real y no me llega no me registra la cantidad de sucesos totales que ocurrieron. El detector B, este que está aquí, ese detector es más exacto. El valor central coincide con el verdadero. O sea, si tenemos en cuenta el pico más alto, el pico más alto es el pico de detección, me está registrando el valor real, o sea, lo que yo tengo aquí. Pero muestra una dispersión muy grande de valores y por lo tanto es muy poco preciso. Vea la dispersión que tiene. Tengo esto aquí y tengo esto acá. El detector A es el único que es preciso y exacto a la vez. Es el único preciso y exacto a la vez. Si está en el valor real, me registra la cantidad de eventos o de sucesos ocurridos realmente. Está dentro del rango que se espera. Bueno. Ahora miremos en sí los detectores de radiación. Listo, entonces estos son como los principios físicos que uno tiene en cuenta para que un detector, o para determinar qué detector es el que uno requiere. Claro, si queremos de pronto pues profundizar un poquito más sobre el tema, pues se nos irá un poco más de tiempo, pero la idea es dar una breve reseña de lo que es la detección de la radiación. Listo, entonces ya he hablado de los principios físicos de la radiación, entonces vamos a hablar ahora sí de los diferentes tipos de detectores que tenemos. Tenemos detectores de ionización gaseosa. Recuerden que, aunque este es de ionización gaseosa y a los demás no les coloco la palabra ionización, básicamente todos los detectores lo que aprovechan es la capacidad de ionización de la materia, de la radiación en la materia. Eso es básicamente lo que estamos midiendo. Entonces, un detector de ionización gaseosa consiste básicamente en tener un gas que en una cámara, que puede ser una cámara abierta o cerrada. Puede ser una cámara abierta o cerrada. Este, por ejemplo, es el esquema de un tubo Geiger. Pero aquí en su interior, en el interior tenemos un gas que puede ser aire. En algunos dispositivos, pues lo sustituyen por gases nobles y altamente ionizantes como argón, helio, hidrógeno. Entonces, el gas realmente se puede elegir, pero puede ser aire. ¿Qué es lo que hace la radiación? La radiación llega al detector, atraviesa el detector, la que puede atravesar
atravesar la cubierta del detector. Ahí. Qué pena. La radiación que puede atravesar el detector va a llegar y va a chocar con los átomos de ese gas. Y le va a arrancar electrones. Al arrancar electrones, pues se van a producir unos iones que van a ser llevados a alguno de los electrodos que contiene el detector. El detector en sí, en total, siempre está alimentado por una fuente eléctrica y se le asocia una determinada electrónica. Entonces, los electrodos que tenemos, vamos a tener un electrodo negativo y un electrodo positivo, o sea, un ánodo y un cátodo allí, de tal manera que los iones negativos van a ser atraídos hacia el ánodo. Van a ser atraídos hacia el ánodo, o sea, los electrones serán atraídos hacia el ánodo y los iones positivos, o sea, lo que quedó del resto del átomo ionizado, van a ser atraídos hacia el cátodo. Cuando eso ocurre, pues, que cambia el potencial del circuito eléctrico, cambia el voltaje del circuito eléctrico. Entonces, esas variaciones en el voltaje o esas variaciones en el potencial del circuito eléctrico, pues me va a generar una señal eléctrica, que es lo que finalmente el dispositivo o la asociación electrónica que tiene, me va a convertir o va a transformar en determinado tipo de lectura. Entonces tenemos detectores programados para medir tasas de dosis, para medir exposición, tasa de exposición, ¿cierto? Para medir dosis absoluta, para medir dosis absorbida, dosis equivalente. Entonces, o para medir simplemente cuentas por minuto, cuando hablamos de cuentas por minuto o cuentas por segundo, pues estamos haciendo es un conteo de cuántas ionizaciones se producen, cuántos pares iónicos se producen por unidad de tiempo. Entonces, dependiendo de para qué quiero el detector, pues yo miro qué escala me provee de detección, qué me va a mostrar en la pantalla del display. Si lo voy a usar en medicina nuclear, son muy útiles los que me permiten, medir cuentas por minuto, medir eventos, además de que me permitan también medir dosis equivalente, porque me sirve para las dos cosas, para medir contaminación y para medir dosis desde el punto de vista ocupacional. Si tengo rayos X nada más, si tengo fotones nada más, pues un detector que me mida exposición y que me mida tasa de dosis equivalente, pues es suficiente. Dentro de los detectores de ionización gaseosa, pues tenemos las cámaras de ionización. Las cámaras de ionización son cámaras cerradas. Son cámaras cerradas, donde la radiación, al incidir la radiación en ella, pues me va a generar una avalancha electrónica, me va a generar unos pulsos bastante altos de radiación, unos pulsos eléctricos bastante altos, me va a permitir una medida bastante fiable, bastante confiable. De hecho, las cámaras de ionización son una de las utilizadas para hacer dosimetría, dosimetría instantánea, o sea, dosimetría directa. Hay varios tipos de cámaras de ionización. Esto es la LULU, que lo utiliza uno para hacer mediciones ambientales. Este es un dosímetro. Es una cámara de ionización también. En su interior tiene un gas que se ioniza y al ionizarse, pues hace que se mueva un capilar que me va a mostrar en una escala qué tipo o la lectura de qué dosis se recibió o a qué tanta exposición estuvo expuesto. Recuerden que aunque la exposición, aquí estamos viendo en Röntgens, aunque la exposición no es una magnitud para hacer dosimetría, pues existen unas equivalencias y uno puede hacer la conversión después a dosis absorbida o a dosis equivalente. Bien.
Esta cámara de ionización es una cámara, le llamamos cámara de pozo, útil para medir isótopos radiactivos como tal. Metemos el isótopo dentro de la cámara, ya puede ser con este accesorio o incluso sin el accesorio, depende del tipo de isótopo que vamos a medir. Y él me va a indicar qué actividad tiene ese isótopo. Pero vean que esa es una cámara de ionización también, tiene una aplicación importante porque me está mostrando la actividad, o sea, qué tan radioactivo es el isótopo como tal. Esta cámara de ionización es útil para medir algunas características de los haces de radiación. Se puede usar para medir, por ejemplo, los haces de radiación en tomografía, para medir haces de radiación en aceleradores lineales. Esta primera pues es útil más para hacer mediciones ambientales. Entonces, si vemos cómo hay muchas aplicaciones, muchas utilidades que tienen los detectores de ionización gaseosa. Y hay muchísimo. Uno busca en internet y busca en Google, o uno pide cotizaciones de cuando va a comprar en cualquier texto de ionización gaseosa y encuentra una gran cantidad de detectores. De hecho, uno de los principales detectores de ionización gaseosa es el tubo Geiger. El tubo Geiger yo considero que es el detector por excelencia. No porque es que sea muy útil en todo, tiene algunas desventajas, pero fue el primero en diseñarse, de los primeros detectores en diseñarse y todavía se mantiene vigente. Tenemos también los contadores proporcionales. Los contadores proporcionales funcionan también como son un tipo muy especial de ionización gaseosa, pero tiene una característica muy importante. Y esta característica es que cuando recibe la radiación, cuando la partícula radiactiva interactúa con el contador proporcional, con el sistema de detección, se crea una avalancha electrónica. Recordemos que la radiación interactúa con los átomos. Arranca electrones. Esos electrones que le arranca al átomo pueden interactuar con átomos vecinos y arrancarle más electrones a los átomos que están en las vecindades. O sea, en sí me genera una cascada de electrones, una liberación de electrones. Entonces eso es un contador proporcional. Lo que hace es medir después de determinado rango de tiempo, cuando me mide cuántos electrones se produjeron por unidad de tiempo, entonces él puede determinar qué dosis está produciendo. Me genera pulsos electrónicos también bastante altos. Este detector que tenemos acá es un dosímetro de lectura directa, muy útil, es un contador proporcional. Entonces estos detectores son muy útiles para hacer monitoreo ocupacional de las radiaciones ionizantes. Y tenemos también al contador Geiger. El contador Geiger es un tipo de detector gaseoso. Es una cámara una cámara de ionización también. Aquí tengo el Geiger aquí afuera y la electrónica está asociada aquí, aparte. En este tipo de detectores, detectores que estoy mostrando, el Geiger está adentro. Adentro tiene el tubo de detección. Bien. Funciona tal cual como lo mostré al comienzo en el primer gráfico. ¿Cierto? La radiación llega, me genera unas ionizaciones y me mide pares iónicos. El contador proporcional no me mide pares iónicos, sino me mide la avalancha de electrones que se producen.
El contador Geiger, pues ya también, lo único que hace es eso, medir pares iónicos. Hay otro tipo de detectores, que se conocen como detectores de semiconducción. Son detectores de estado sólido. Aquí, ¿qué estamos aprovechando? Aquí se está aprovechando una de las características de las redes cristalinas. Si nosotros miramos la materia, nosotros decimos la materia es sólida, ¿por qué es sólida? Pues es sólida porque muchos átomos se agrupan entre sí y me originan pues esa ilusión o eso que nuestros sentidos detectan o determinan que es solidez. Pero cuando se me forma la red cristalina, o sea, cuando tengo ese grupo de átomos, se me generan unos tipos de bandas electrónicas, Tenemos una banda que se conoce como la banda de Valencia, la banda de Valencia y la banda de conducción. Y entre ellos, la banda prohibida. Una banda prohibida de energía. Aquí no hay, no hay electrones. De tal manera que los electrones no pueden moverse de una banda a la otra con mucha facilidad. Así que hay materiales que son malos conductores, o sea, que son aislantes. Esos materiales que son aislantes son aquellos materiales que nunca permiten que de la banda, que los electrones salten de la banda de valencia a la banda de conducción. O sea, todos los electrones se van a mover en la banda de valencia. En cambio, los elementos que sí son conductores de la radiación, no los aislantes, sino los conductores mueven los electrones con mucha facilidad en la banda de conducción. Los electrones se mueven en esta banda dentro de este rango de energía. Pero hay algunos algunos elementos que me permiten mover electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. O sea que dependiendo del estímulo, puede hacer que se me originen unos movimientos de electrones entre una banda y otra. Estos son los que son útiles para detectar la radiación. O sea, estos elementos de estado sólido que funcionan como semiconductores. Los conductores puros y los aislantes puros no son materiales que sirven para detectar la radiación. Los semiconductores sí, cuando la radiación llega, la radiación me va a producir algunas condiciones muy particulares dentro de la banda prohibida, me va a originar, bueno, le llaman huecos, o sea, átomos ionizados, o electrones, excesos de electrones en alguna de las bandas, entonces eso me origina que haya movimiento entre una banda y la otra. Y ese movimiento entre una banda y otra pues me genera unos potenciales eléctricos, que es lo que finalmente va a medir la electrónica asociada al detector y me va a generar un tipo de medida. ¿Cuál medida? Pues la que nosotros hemos programado en el detector para nuestra utilidad. Dentro de las aplicaciones tenemos estos detectores de estado sólido que ven aquí. Pues, bueno, el detector es esto. Este es simplemente el cableado que vamos a conectar al equipo, al electrómetro o al instrumento que me va a convertir esas señales producidas aquí en algún tipo de parámetro o en alguna magnitud osimétrica que estén utilizando. Esto que les estoy mostrando son muy utilizados para hacer dosimetría del paciente, para hacer dosimetría en vivo. Entonces, si hacemos una radiografía, por ejemplo, pues colocamos el detector en un extremo del campo, en un lugar donde no vaya a interferir con el diagnóstico médico, claro está. Y así podemos irradiar al paciente y poder registrar, y vamos registrando qué dosis recibe el paciente directamente. Muy útil para hacer en estos momentos que nos están exigiendo establecer niveles de referencia, serían bastante útiles, aunque es muy engorroso porque implica que cada vez que viene un paciente yo tengo que poner el detector y tengo que tomar la medida de cuánta dosis recibió ese paciente. Pero en procesos de investigación es muy útil.
Tenemos también los detectores de centelleo. Los detectores de centelleo tienen una utilidad muy grande. Muy grande. Esos detectores de centelleo tienen que cumplir con algunas funciones, algunas características específicas. De hecho, hay 3 elementos comunes en los detectores de centelleo. ¿En qué consiste un detector de centelleo? Pues cuando la radiación llega al detector, el detector me produce luz, que puede ser luz visible o puede ser luz ultravioleta. Pues es decir, me va a generar luz. Parte de la interacción es luz y el resto de la interacción pues se va a convertir en calor, ¿cierto? Pero ocurre inmediatamente, o sea, son elementos que tienen una sustancia fluorescente. Recuerden que hay sustancias fluorescentes y hay sustancias fosforescentes. Entonces no confundamos fluorescente con fosforescente. Fluorescente es que cuando recibe el estímulo, cuando recibe radiación, pues en este caso, se ilumina. Cuando hablo de que se ilumina, recuerden que estoy hablando de luz ultravioleta o luz visible. Deja de irradiar, dejamos de irradiar y ya se apaga la luz, ya no hay más luz. En la sustancia fosforescente recibe el estímulo, que es radiación, se ilumina o empieza a recibir radiación, y cuando dejo de irradiar, aun cuando haya dejado de irradiar o cuando haya dejado de ocurrir el estímulo, él continuará iluminando por determinado tiempo. Entonces, esas sustancias no son las que utilizamos en los detectores de centelleo. Los detectores de centelleo utilizamos sustancias fluorescentes. En el caso, por ejemplo, hablamos de fluorescente, entonces podemos pensar en fluoroscopía. ¿Por qué llama fluoroscopía? Porque la fluoroscopía utiliza detectores de radiación de centelleo. Tienen una sustancia fluorescente. Entonces irradiamos, se ilumina, esa sustancia se ilumina. Hay un fotocátodo allí en el detector que se encarga de liberar electrones. O sea, prevalece allí el efecto fotoeléctrico, pero no por la radiación como tal, sino por la luz emitida por la sustancia fluorescente. Entonces el fotocátodo recibe esa luz y emite electrones que van a pasar a un tubo multiplicador. En algunos textos hablan simplemente de sustancia fluorescente y un fotomultiplicador, pero el fotomultiplicador tiene el fotocátodo y el tubo multiplicador. Entonces llega la radiación, me produce luz, el fotocátodo convierte esa luz, o al recibir esa luz libera electrones, y esos electrones pasan a un tubo multiplicador. Ese tubo multiplicador que consiste de varios dínodos, es decir, que cuando el electrón llega acá, repasemos el esquema, aquí tengo la radiación que llega a la sustancia fluorescente, esa luz llega al fotocátodo, allí se produce un electrón, por cada haz que detecte me va a generar mínimo un electrón. Ese electrón llega al dínodo y allí me produce 2 electrones más. Cada electrón me va a producir otros 2, ¿cierto? Y al llegar aquí, entonces ya aquí llega 1, tengo 2, ya aquí tengo 4 electrones, salen de aquí. De esos 4 electrones, ahora tengo aquí 8 electrones. 16, 32, 62. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando la cantidad de electrones que se producen y finalmente tengo una señal eléctrica. Una señal eléctrica que puede ser medible por la electrónica del dispositivo y convertirme eso, ya sea en una lectura, en unos números, por decirlo así, o sencillamente convertirlo en una imagen.
convertirlo en una imagen. Bien. Este es un tubo fotomultiplicador, un detector de centelleo. Los detectores de centelleo son detectores que sirven o que son útiles también para hacer espectrometría. Aquí tengo una gamma cámara. La gamma cámara también es un detector de centelleo. Aquí, ¿dónde está la fuente radiactiva? Pues la fuente radiactiva es el paciente. Recuerden que el paciente se ha tomado un radiofármaco, se lo ha metabolizado, hemos esperado un tiempo para que se metabolice en el órgano, en los sistemas que queremos mirar, y aquí está la gamma cámara. La gamma cámara es esto que está aquí arriba. Ese es el detector. Y la gamma cámara es un detector de centelleo. Bien. Donde llegan eh, los fotones gamma, se ilumina y luego llega a los fotomultiplicadores que me van a producir después la señal. Ese es el detector de centelleo. Y finalmente tenemos detectores TLD y OSL. Y ustedes ya conocen mucho los TLD porque son los detectores utilizados de preferencia pues, en dosimetría. También es un detector de estado sólido que consiste en un cristal. Un cristal que está dopado. Cuando hablo de que está dopado es que tiene unas impurezas. ¿Cierto? Es muy común utilizar el fluoruro de litio y en el caso de los OSL pues usamos el fluoruro de calcio y aprovechan mucho pues estas propiedades. Entonces, tenemos que la radiación incide en el cristal, allí se producen electrones también, y esos electrones se mueven de una banda a la otra, pero no pueden regresar a suplir los huecos que deja, por decirlo así, las vacancias que deja dentro de la capa electrónica donde procedieron, sino que son atrapados por otro material, por el material de dopaje. O sea, se crean como unas trampas electrónicas donde los electrones llegan allí y no se pueden liberar. Para que se pueda hacer la lectura, el cristal hay que llevarlo a una máquina. En el caso de los TLD, lo que se hace es llevarlo a una placa que la va a calentar y al calentarlo los electrones comienzan a volver hacia esas vacancias que dejaron y en ese momento el cristal se ilumina. El OSL es de estimulación luminosa, no se requiere calor para que se produzca el fenómeno, sino que lo que se requiere es estimular el detector con un láser de una determinada onda, determinada frecuencia, más o menos dentro de los 450 nanómetros de longitud de onda. Entonces allí se produce la desionización del cristal y me va a emitir luz. No, el cristal no tiene asociado el fotomultiplicador, ya es el fotomultiplicador y la placa calefactora o la placa o el sitio donde se va a estimular con el láser, ya eso es el equipo que va a hacer la lectura del dosímetro. Y la cantidad de luz emitida, pues los fotomultiplicadores la van a transformar en una señal eléctrica que finalmente se va a convertir en esos niveles de dosis que nos va a reportar la empresa de dosimetría. Bueno, entonces esto ha sido un breve recuento, un breve cuento de qué son, cómo se hace la detección de la radiación. Un breve abrebocas sobre los principios físicos de la detección y vimos algunos detectores de radiación que están allí. Bueno, voy a detener la grabación en este momento y les voy a enviar el link del examen.